Le agradecemos al Señor siempre que nos brinda la oportunidad de poder reunirnos para aprender más de su palabra. Y conforme aprendemos más de su palabra, aprendemos más de Él. En este tiempo, me gustaría que podamos conversar sobre el tema, de manera general, de causa y efecto. Palabras que no son necesariamente ajenas a nosotros, las hemos escuchado, nos pueden sonar familiar, pero muchas veces nos desentendemos de lo que las mismas pueden significar para nuestra vida. Y dado que hemos estado hablando sobre el tema de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Lo que sembramos, cosechamos. Esto va muy de la mano, causa y efecto. Y justo como hacía referencia Pau al inicio, en la introducción, hay una ley que se le ha definido, la ley de causa y efecto, que en resumen indica que toda acción provoca una reacción. Y aquí quiero solo hacer una pausa para que comprendamos que cuando algo se denomina ley, es normalmente que esto ya rige como tal. Y las leyes naturales son las que ya determinan cómo las circunstancias se comportan en la naturaleza. Y esta ley de la causa y efecto tiene esa connotación. Un ejemplo que estaría también relacionado a la ley de la gravedad está estipulada como una ley. Yo puedo creer o no en la gravedad, pero la gravedad existe, ¿verdad? Por ende, todo lo que sube, baja. Es una referencia sencilla a lo que es la ley de gravedad. Eh, Puede ser que yo diga, pero es que yo no conozco nada del tema de gravedad, pero por lo menos sí puedo conocer que todo lo que sube, baja, ¿verdad? Normalmente esa es la relación. Hay gravedad en la Tierra, aquí donde vivimos, ¿verdad? Por ende, tiende a ser jalado y esto baja. Entonces, en la ley de la causa y efecto, toda acción tiene una reacción. Ya sea que yo lo quiera comprender más amplio, me quiera meter más profundo, pero al final somos regidos por esta ley. Toda acción que hagamos va a tener una consecuencia. Así, ¿verdad? Lo queramos creer o no lo queramos creer. La situación es esa. Entonces, si esta es una ley y es una realidad, entonces podemos ampliar un poquito más y continuar en lo que les estaba mostrando. ¿Qué sería una causa? ¿Verdad? ¿O qué es causa? Es que sería la acción, ¿verdad? La acción que provoca una reacción, esa causa. Aquello que se considera como el fundamento o el origen de algo. Ese es el fundamento. Ahí se origina algo. Entonces, por ende, ¿cuál es el efecto o la reacción? Es aquello que sigue por virtud de una causa. ¿Por qué es importante ver estos dos términos? Porque el efecto no existiría sin la causa. Y muchas veces nosotros tendemos a enfocarnos en el efecto, ¿verdad? En lo que sucedió a consecuencia de una acción. Y ahí concentramos nuestros esfuerzos para poder remediar esa situación. Y podemos perder de vista cuál fue el origen, la causa. Y una situación no la vamos a poder manejar de la manera correcta hasta que entendamos cuál es su origen. Entonces, cuando estaba pensando en este tema y que el Señor traía a memoria versos, había uno que llamaba y hablaba mucho a mi corazón, y es este que se está mostrando ahorita, Mateo 6:33. Nos habla de algo que tenemos que hacer para que como consecuencia venga algo, una acción para tener una reacción, un efecto. Nos dice, mas buscad primeramente. ¿Qué debemos de buscar? El reino de Dios y su justicia. Y luego dice, todas estas cosas os serán añadidas. ¿A qué se está refiriendo en Mateo 6?
Este capítulo nos habla de varios temas. Jesús está hablando de la limosna, de la oración, del ayuno, pero en esto está hablando como tal del afán y la ansiedad y cómo nosotros podemos preocuparnos por lo que son las cosas básicas, ¿verdad? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Son necesidades reales y yo puedo buscar estar atendiendo las mismas. ¿Cómo suplo lo que voy a comer? ¿Cómo suplo lo que va a ser mi sustento para beber? ¿Dónde puedo conseguir aquello que va a ser mi vestimenta? Por decir así, esas necesidades básicas. Sin embargo, en este verso nos está diciendo que muchas veces, si lo vemos en línea de lo que estamos ampliando sobre la acción y la reacción, nos concentramos en esa situación, en el problema, ¿verdad? Mi falta de alimento, de bebida, de vestimenta, pero no en la causa. Si de acuerdo a este verso, como dice su palabra, y su palabra es fiel y verdadera, nos dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, si partimos por esta acción como origen, ¿qué va a venir a consecuencia? Todas esas cosas os serán añadidas. O sea que si yo estoy teniendo un problema en estas cosas, yo puedo evaluar de manera más certera si voy, cómo estoy en mi búsqueda del Señor, cómo estoy en mi búsqueda de eso que este verso me dice, búsquenlo primeramente. Muchas veces nos podemos estar desgastando en tratar el afán, la ansiedad, las consecuencias de lo que produce tener que suplir necesidades, pero no estamos yendo a la fuente. Es muy probable que muchos días los hemos empezado en actividad, no hemos tenido tiempo para orar o no hemos dedicado el tiempo para orar, para leer su palabra. Porque, ¿qué es lo que decimos? No, tengo que atender otras cosas que necesitan que yo me ocupe de ellas. Sin embargo, estamos descuidando lo más importante. No buscamos primeramente aquello que será el fundamento para que lo otro esté suplido. Y aquí es importante que hagamos una pausa porque este verso puede no ser ajeno a nuestro conocimiento. Puede ser que ya lo hayamos escuchado muchas veces, pero puede ser que no lo estemos aplicando a nuestra vida en reflexionar. He dejado de buscar primeramente esto, lo que debe ser mi origen, mi fundamento, esa acción primaria, para que como consecuencia, como reacciones, se pueda dar lo siguiente. Y eso podemos evaluarlo cada uno si vemos nuestra situación de vida. Cada día se nos presenta un reto para hacer el tiempo para esto que tiene que ser primero. Cada día. Puede ser que hoy sí lo hicimos, puede ser que no lo hemos hecho, ¿verdad? La situación puede variar el día de hoy, pero sí puede ser que hayamos llegado a este momento del día y hayamos hecho muchas cosas y que tengamos muchas por hacer. Y tal vez esta no está en la lista de las prioridades. Entonces nos estamos enfocando en las reacciones, en los efectos y no yendo al origen, a la causa. Es necesario que todos los días vayamos a esa fuente. Recordemos esto. A mí me gusta resolver problemas. Es una de las cosas que si se presenta un problema no necesariamente me provoca huir de él, sino bueno, aquí está, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Pero lo que he aprendido es que cuando se atienden los efectos y no el origen, ese problema surge de nuevo y vuelve a surgir de nuevo y vuelve a surgir de nuevo. Y puede ocurrir hasta que cuando continúa surgiendo se haga grande y termine en un desastre. Se lo digo, una de las cosas básicas que se nos alienta cuando se van a evaluar situaciones es
vayan al origen, traten de identificar la causa. Si logramos ir ahí y atendemos eso, tenemos solventada una situación desde su origen, desde su fundamento. Y así cerramos que se continúen dando esas reacciones que queremos evitar en el caso de resolución de problemas. Entonces se los comparto porque es algo importante a tener presente. Y luego hay otro tema en relación de esto de causa y efecto. Muchas veces creemos, sí, eso existe, ok, a la luz de ahorita lo estoy entendiendo, pero muchas veces desconectamos que cada acción que realizamos va a tener una reacción. Cada acción que hemos realizado el día de hoy ha desencadenado reacciones. Y muchas veces se nos pasa, pero eso está pasando hoy y pasará mañana, pasado y por el resto de nuestros días. Por ende, tenemos que tomar conciencia qué acciones estamos realizando durante el día. Y midamos las consecuencias de esas acciones. ¿Qué reacciones están habiendo a consecuencia de ello? Si yo estoy teniendo continuamente conflicto, ¿qué lo está provocando? Esas cosas no se dan así de la nada. Hay algo que está produciendo el conflicto. Si yo miento como una acción, yo no puedo pensar, o tal vez puedo pensar, pero no debería, de que no va a haber una reacción, que no va a haber una consecuencia. La va a haber. Y toda acción que no sea noble, que no sea correcta, va a traer una consecuencia que no lo va a hacer. A mí me llamaba la atención leer en Ezequiel, y yo compartía semanas atrás con mi esposo, yo decía, mira, me llama tanto la atención que el pueblo de Israel se aboca al profeta y le dice, queremos palabra del Señor, queremos consejos. Y la respuesta del Señor es, diles que no se los voy a dar. Y me llamó como, dije, wow, dijo así tal cual, no se las voy a dar. Van a venir y te van a venir a pedir consejos y todo, diles que no se las voy a dar. ¿Por qué? Porque cuando he hablado no me han hecho caso. Y lo que están viviendo ahorita es a consecuencia de eso. Entonces, ¿por qué les voy a hablar si no van a atender? Y el Señor habla duro y el pueblo de Israel pasó consecuencias de haber recibido palabra y no atenderla. Y quiero llevarles a un verso que está en la palabra, justo en Ezequiel 20:11, donde el Señor está recordando y ampliándole al profeta por qué no les quiere dar respuesta. Y les dice, ahí yo les di mis decretos y ordenanzas para que al ponerlos en práctica encontraran vida. El pueblo de Israel en ese momento estaba en cautiverio y no entendía por qué. Estaba pasando por circunstancias duras, difíciles. Habían sido una nación poderosa, ya no lo eran. Sus enemigos habían destruido la nación, habían sido llevados cautivos a otra tierra, estaban viviendo en escasez, en circunstancias, habían pasado por hambre, por guerra, por pestes. Y todo ello querían saber qué pasó, ¿verdad? ¿Dónde está nuestro Dios? Pero Dios les contesta, yo di decretos y ordenanzas para que los pusieran en práctica. Y si los ponían en práctica, encontrarían vida. ¿Y qué ocurrió acá? No lo habían hecho. Y a la fecha, yo digo, esta palabra es actual. A la fecha, nosotros tenemos acceso a la palabra. ¿Cuántos medios no hay para que la escuchemos y aprendamos de ella? La estamos poniendo en práctica. Esa es la acción. Ponerla en práctica. Si la ponemos en práctica, su palabra es fiel y verdadera y nos dice ¿qué va a pasar? Encontrarán vida. Si no la ponemos en práctica, no vamos a encontrar esa vida.
acción, reacción. Entonces, tenemos que reflexionar en este momento. Yo creo que tal vez ahorita podríamos decir, no estamos viviendo una escasez de palabras. Hay palabras. No tenemos, no se nos está dificultando poder tener la Biblia en nuestras manos. Hay recursos para que si no la podemos tener en físico, podamos buscar un lugar donde tenerla de manera electrónica. Hay muchos medios a través del cual podemos venir y conocer la palabra del Señor y aprender de ella. Ahora, puede ser que ya lo estemos haciendo, pero yo les pido que vayamos al siguiente paso y nos hagamos esta pregunta. ¿La estoy poniendo en práctica? Practicar es hacer lo que me dice. ¿De qué sirve saberla si yo no la voy a poner en práctica? Se está quedando como teoría. Y esta palabra es vida, es verbo, es acción. Entonces, toda palabra que nosotros vamos aprendiendo, incluyendo la del día de hoy, que el Señor nos permite compartir en este tiempo juntos, nosotros tenemos que decir, si yo he aprendido algo que el Señor me dice que haga, yo debo hacerlo. Yo no puedo negar, no puedo alegar ignorancia. Si ya he tenido la oportunidad de escuchar palabra de Dios, de ir aprendiendo de ella, tengo que ponerla en práctica para encontrar vida. Y el último verso que quiero compartirles hoy va en la misma línea. Proverbios 4, del 21 al 22, en la traducción TLA, nos dice, grábate bien mis enseñanzas y no te apartes de ellas, pues son una fuente de vida para quienes las encuentran. Son el remedio para una vida mejor. Muchas veces nosotros estamos concentrados en que queremos una vida mejor, queremos calidad de vida, pero la estamos buscando obtener por las ramas, ¿verdad? Cuando tenemos que ir a la fuente, al origen, aquello que realmente, a esa acción, que sea esa causa que produzca el efecto correcto que yo quiero ver, una vida mejor. ¿Qué debo hacer? Grabar bien las enseñanzas. Grabarlas, mire que hasta llama la atención. Que yo pueda memorizarlas, pero no memorizarlas para repetirlas por teoría, no, sino para que estén en mi corazón y pueda tenerlas presentes y que el Espíritu las recuerde cuando sea necesario. ¿Y qué otra cosa que ve en línea de lo que nos decía Ezequiel? En el verso es, no te apartes de ellas. Para no apartarnos de ellas implica estarlas poniendo en práctica, estar viviendo nuestra vida a la luz de ellas. Si esto pasa, vuelve a recalcar, ¿por qué pide que la grabemos, que no nos apartemos de ella? Porque son una fuente de vida. Ahí hay vida, ahí encontraremos vida. Si no las practicamos, si no las grabamos en nuestro corazón, ¿verdad? Y si no estamos viviendo nuestra vida de acorde a ella, o sea, practicando, ejercitarnos, viviéndonos conforme a lo que vamos aprendiendo, no vamos a poder vivir una vida mejor. Es más, no vamos a poder encontrar la verdadera vida. Entonces, como resumen, toda acción tiene una reacción, causa y efecto, y nosotros debemos de procurar estar yendo a ese origen y fundamento base, que sería esa causa, para que produzca los efectos que queremos en nuestra vida. Buscad primeramente el reino de Dios, nos decía la palabra. ¿Y qué va a ocurrir? Todas estas cosas os serán añadidas, el efecto. Luego, ¿qué nos decía? Practica mis decretos, lo que has aprendido. ¿Y qué va a ocurrir? Por ende, encontrar vida.
si no grabamos las enseñanzas, si no nos apartamos de ellas, si las estamos poniendo en práctica en nuestra vida, esto es el remedio, o sea, como efecto vamos a tener una vida mejor. Entonces, hagámoslo. No seamos oidores olvidadizos. Tengamos presente esta palabra para ponerla en práctica. ¿Qué aprendí hoy que puedo poner en práctica en mi vida? Y empezar a hacerlo. Y eso nos va a ir llevando a una vida mejor. Y si estamos viviendo circunstancias que son esas reacciones que han venido a consecuencia de causas, ¿verdad? O de acciones incorrectas, vamos a la causa y corrijámosla de origen. No nos desgastemos corrigiendo los efectos. Porque ¿qué vamos a estar haciendo? Apagando incendios. Apago ahorita para que luego aparezca otro después. Y vivir una vida así es desgastante. Eso no es llevarnos a vivir una vida mejor. Entonces, confío que esta palabra habla en nuestra vida y nos lleva a poder aplicarla, practicarlo y así encontrar vida y vivir una vida mejor. El Señor le bendiga.